Y hemos cantado: venga tu reino, Dios, hágase o se haga tu voluntad. Y espero que esto no falle como suele hacer últimamente. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 11. Para los que nos visitáis especialmente, decir que estamos intentando predicar el Evangelio de Lucas de forma consecutiva, versículo a versículo, pasaje a pasaje, y llevamos ya varias semanas en este capítulo 11, donde el Señor Jesús enseña a orar a los discípulos que le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y hemos partido de esta oración modelo que el Señor enseña a sus discípulos en varias partes, y seguimos con él. Hoy vamos a ver el propósito de Dios en esa oración modelo de Jesús. El propósito de Dios en la oración modelo de Jesús. Lucas capítulo 11, lo veremos en el versículo 2, pero vamos a leer todo el pasaje de nuevo, desde el 1 hasta el 13, para entrar un poco en contexto. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13, leo la versión de las Américas por si os cambia, que seguro, alguna palabra. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, versículo 2, cuando oréis, decid así: Padre, santificado sea tu nombre. Sigue diciendo: venga tu reino. En mi Biblia de la América no viene, pero en la Reina Valera sí, dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Serán las palabras que veremos esta mañana. Y sigue diciendo el versículo 3: danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi hijo y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Os suponéis que a uno de vosotros que es padre su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vimos hace 2 domingos, después de que los discípulos de Jesús le piden al Señor que le enseñe a orar como Él oraba, que el Señor les muestra o les deja el ejemplo de esta oración modelo que hemos leído. La hemos leído en Lucas, y acordaros que es un modelo de oración que de forma similar el Señor también enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, del 9 al 15. Y a manera o a forma de recordatorio, esa oración que el Señor enseña, acordaros, no consistía en una repetición de frases hechas, de frases rimbombantes o frases sin sentido que buscan sobre todo el reconocimiento personal de la persona, sino que era una oración, o es una oración que parte o debe partir de un corazón fiel y piadoso, que sobre todo y ante todo esa oración busca el reconocimiento y busca la gloria de Dios. Y como dijimos, y he dicho antes, vamos a ver, o vamos a estar viendo esta oración modelo durante varios domingos, siguiendo la misma estructura que el Señor sigue en la propia oración. Un modelo de oración en el que Dios es el centro de la misma. De hecho, como decíamos, este modelo que Jesús enseña contiene 4 aspectos básicos sobre quién es Dios: la persona de Dios, el propósito de Dios,
provisión de Dios y la promesa de Dios, todo eso está en esta oración modelo. Y la última semana, el último domingo, vimos la persona de Dios. Y lo veíamos en el principio del versículo 2, cuando veíamos esas palabras con las que empieza la oración: Padre, santificado sea tu nombre. Allí veíamos que Dios evidentemente es nuestro Padre, pero que también es santo y sagrado. Por lo que llegábamos a la conclusión que podemos orar a Él con toda la confianza, con toda la cercanía con la que un hijo habla con su padre, con su Abba. ¿Os acordáis que hablábamos de esta palabra? Arameo, Abba. Pero a la vez oramos a nuestro Padre, oramos a nuestro Abba con la reverencia de saber que ese Padre también es el Dios santo y sagrado eterno. Por tanto, como hemos dicho, la oración modelo que Jesús enseñó se centra en Dios, se centra en su persona, en su propósito, en su provisión y en su promesa. Y hoy vamos a ver precisamente el propósito o el plan de Dios en esa oración modelo de Jesús. Y creo que estaréis conmigo si digo que vivimos hoy en día, y creo que vivimos más que nunca en la cultura, o en un mundo, digamos, narcisista. ¿Qué es eso de narcisista? Bueno, estamos en el tiempo de todo funciona por el orgullo propio, funciona todo por el egocentrismo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo me propongo. Nos bombardean con eso. Y no solo nos bombardean, sino que incluso se ve como bueno y se ve como conveniente el pensar que cada uno puede hacer lo que quiere, que cada uno se busca y cada uno se labra su propio destino y su propio futuro. Continuamente nos dicen: tú decides quién eres y tú decides cómo es tu vida. Bueno, lo podemos llevar al extremo que si quieres ser gato, para el gato, y si quieres ser perro, para el perro, y no digo si ya quieres ser mujer en vez de hombre y todas esas cosas. Y esto no es algo nuevo, aunque esté, como digo, hoy en día muy en boga, o aparentemente hoy en día se ve mucho. No es una moda de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Esto es un sentimiento que el hombre siempre ha tenido, el de creerse autosuficiente, el de creerse capaz de todo por sí mismo. Porque en realidad esto le ocurre al hombre desde el mismo momento de la caída. ¿Por qué cayó el hombre? Porque quiso hacer lo que él quería, sin tener en cuenta lo que Dios le había dicho. Desde el mismo momento en que la humanidad se separó de Dios, y desde el mismo momento en que el hombre se rebeló contra su creador, el hombre está sufriendo esto, está viviendo esa forma de actuar. Y todos conocemos, por ejemplo, al mismo pueblo de Israel, lo encontramos en la Biblia. Ese pueblo escogido de Dios. Un pueblo, una nación que a pesar de recibir todo el cuidado, de recibir toda la bendición de Dios, de su Dios que nos escogió a ellos, ese pueblo continuamente ¿qué hacía? Se apartaba del Señor. Incluso se rebelaba contra su Dios. Y es que la rebeldía del hombre hacia Dios es algo innato en las personas. El libro de Eclesiastés lo dice muy claro en el capítulo 7, versículo 20. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie. El apóstol Pablo lo aclara o lo expresa igualmente en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Dice: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a los griegos, a los gentiles. Y dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, sea del país que sea. Y hoy es precioso ver todas las nacionalidades que hay aquí. Que no iba a decir hace 40 años que íbamos a tener, además de españoles, Honduras, Rumanía, Brasil, seguro que me dejo alguno más. Para mí es un gozo. Pero todos, tanto judíos como griegos, todos estamos bajo pecado, dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, dice el Señor. Como está escrito, versículo 10 de Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno en ningún país de los vuestros. Ni uno. Y fijaros, esta es la situación.
Esta es la condición de toda persona por naturaleza. Por tanto, el hombre necesita venir a Cristo en arrepentimiento para salvación. Y precisamente el hecho de reconocerse pecador, de entender que somos pecadores, el hecho de arrepentirse del pecado, empieza o consiste en abandonar nuestra independencia, en abandonar nuestro rechazo a Dios. Arrepentirse y venir a los pies de Cristo para salvación es reconocer que el que verdaderamente dirige todo lo que ocurre y establece el curso de los acontecimientos de nuestra vida es Dios, no nosotros. Venir a Cristo con arrepentimiento es abandonar la vida egocéntrica, es reemplazar el egoísmo, es reemplazar nuestro yo para someterse y sujetarse al señorío y a la voluntad de Dios. El verdadero creyente, el pecador arrepentido, ora a Dios arrodillándose ante el señorío de Cristo. El verdadero creyente ora a Dios sometiéndose a Cristo como su rey soberano, reconociendo su autoridad absoluta, reconociendo su autoridad soberana. El apóstol Pablo se lo explicó a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice allí, por lo cual Dios también le exaltó, se refiere a Cristo, hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Pues para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, porque Él es el Rey soberano. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero fijaros esto que Pablo le dice aquí a los filipenses. Eso no era una idea nueva del apóstol Pablo que le vino allí de aquella manera. Evidentemente lo que escribió a los filipenses era palabra de Dios, inspirado por el mismo Dios. ¿Y por qué era inspirado por el mismo Dios? Era algo que Dios ya había decretado muchísimo tiempo antes. Fijaros, el Salmo 2 ya lo decía. Salmo 2, versículos 7 y 8 dice, ciertamente está hablando del Señor Jesús, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le dice el Padre al Hijo, pídeme, ¿y qué hará el Señor? Te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Toda rodilla se doblará a ti. Ya lo decía el Salmo. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a ver el propósito, el plan de Dios que Jesús enseña, muestra en su oración modelo. Un propósito que vemos por medio de dos peticiones, la hemos cantado. Dos peticiones que hace Jesús en su oración. Dos peticiones que muestran primero que todo lo hace Dios encaminado a la manifestación de su reino. Y segundo, otra petición que muestra el deseo de que precisamente se cumpla la voluntad de Dios. Venga tu reino, oh Dios, hemos cantado, hágase tu voluntad. El plan de Dios mostrado en la oración de Jesús nos presenta a Dios de dos formas, como Dios, como soberano, y también nos presenta a Dios como supremo. Dios como soberano, dice el versículo 2, venga tu reino, venga tu reino. Bueno, todos sabemos lo que políticamente o históricamente es un país, una nación, un imperio, un estado. Según la ONU hay actualmente registrados 193 países, 193 naciones políticamente reconocidas en este mundo. Ahora, si hablamos en el ámbito espiritual, mirad, solo hay dos reinos, solo hay dos naciones, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, por lo que es lo mismo, el reino de Satanás. Y ese reino de las tinieblas, ese reino de Satanás, en realidad, aunque no lo veamos, aunque no esté pintado, definido en un mapa, no esté en algún mar, ese reino está constituido por las naciones de este mundo, del mundo en el que estamos y en el que vivimos. Satanás, el príncipe de este mundo. Un reino espiritual, fijaros, del que los hijos de Dios hemos sido sacados por Dios y hemos sido llevados a su propio reino, aunque físicamente estemos aquí. Acordaros lo que Pablo le dice también a los colosenses.
en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró ¿de qué? Del dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Dios. Nos sacó del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, para colocarnos en el reino de su Hijo amado, el reino de Dios. Por tanto, y esto lo sabéis todos, aunque físicamente estemos aquí en la tierra, aunque estemos en mitad de un reino de tinieblas, fijaros, los hijos de Dios estamos ya posicionados en el reino de nuestro Señor, en el reino de Dios, en el reino de su Hijo amado, en ese reino en el que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por tanto, el creyente debe ser consciente de que su ciudadanía, de que su reino ya no está aquí. Aunque estemos aquí, vivimos y debemos de vivir con la mirada, con la conciencia puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba, como Pablo le sigue diciendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, dice allí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra ciudadanía ya no está aquí, hermano. Así que como ciudadanos de ese reino de Dios, vivimos para ese reino. Y no solo vivimos para ese reino, sino que anhelamos ese reino. Dice Pablo también a los filipenses en el capítulo 3 de su carta, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, esperemos con ansia, dice, con deseo ardiente, que ese reino, venga tu reino, hemos cantado. Y Jesús en su oración al Padre le dice precisamente eso: Padre, venga tu reino. Mirad, la palabra que utiliza el Señor es del original, y que aquí en nuestras Biblias se traduce por reino. Se está refiriendo, tiene la connotación de gobierno, de dominio, de Estado. Dominio lo hemos leído antes, ese dominio de las tinieblas que hemos salido. Es decir, no se está refiriendo a un reino general o a un reino ambiguo, como puede ser, no sé, cuando estábamos en el colegio, el reino animal, el reino vegetal, que era una cosa así que no, bueno, era muy ambiguo. Pablo se está refiriendo, el Señor se está refiriendo, cuando dice venga tu reino, se está refiriendo en realidad a un gobierno, a un estado físico, a un estado real, a una nación real, a una nación en la que manda y en la que gobierna Dios. Jesús le está pidiendo al Padre, a su Padre, que venga su gobierno, que venga su reino soberano, real y físico. Establece tu reino aquí, le está diciendo Jesús en la oración al Padre. Y fijémonos en otra cosa, ese verbo, venga, está en imperativo, que venga. Es un imperativo. Luego, la petición del Señor Jesús a su Padre es una petición que tiene toda, digamos, la intensidad, que no es un simple ruego, es una oración en la que un hijo le está pidiendo a su Padre de forma intensa que implante su reino, que de forma física y real instaure ya su reino, su gobierno. Señor, ven y pon orden y gobierna. La oración del Hijo y por tanto nuestra oración como parte de nosotros que somos de ese reino, nuestra oración al Padre es que queremos ver ya instaurado su reino en la tierra, y debemos pedirlo con gran deseo, con ansia, como hemos leído. Este reino y ese gobierno soberano de Dios, fijaros otra cosa, estaba en el centro de toda la enseñanza y la predicación de Jesús. Porque desde el inicio de su ministerio público el Señor Jesús ya anunció ese reino de Dios. Acordáis Mateo 4:17,
que dice desde entonces Jesús comenzó, es decir, desde que empezó a predicar y a decir, ¿qué decía él? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él enseñó, el Señor Jesús habló del reino de Dios, y fijaros, lo hizo, podemos decir, que como en 3 dimensiones temporales. Lo voy a explicar esto. El reino de Dios tiene una dimensión en el pasado, pues como dijo el mismo Señor Jesús con relación a Abraham, Isaac y Jacob, desde hace mucho tiempo ya hay quien está disfrutando de ese reino de Dios. El Señor dijo en Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Hace ya tiempo que están allí ellos. Ahora, el reino de los cielos también tiene una dimensión actual o presente. Lo hemos leído antes, el reino de los cielos se ha acercado, está en presente. O como les dijo el Señor a los fariseos en Lucas 17, 20 y 11, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, pues allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Ya está aquí, está presente, está diciendo el Señor. Y este reino de Dios sigue presente también hoy en día en la vida de los creyentes, en la vida de todos aquellos que habiéndose arrepentido de su pecado, como el Señor llama, confían también en Dios y su corazón, el corazón de estos creyentes es gobernado por la voluntad del que ahora es su Padre eterno y soberano. Así que un reino que ya estaba en el pasado, un reino que es presente. Y entonces, yo soy de preguntarme mucho, me pongo mucho la cabeza, perdonadme. ¿Por qué le pide al Señor con intensidad al Padre? ¿Por qué nos enseña que oremos pidiendo que venga ese reino? Si ya está. Hemos dicho que hay una dimensión pasada, presente, y oramos diciendo venga tu reino. Y oramos diciendo venga tu reino porque también hay una, digamos, dimensión o manifestación futura de ese reino de Dios. Y podemos preguntarnos también, bueno, ¿y qué es lo que abarca este reino de Dios que estamos pidiendo que venga? Evidentemente creo que todos tenemos claro que Dios es el Rey del universo. Él es el creador. Por lo que su reino, su gobierno abarca todo lo creado, todo el universo. Eso es sencillo. Dios es creador y por tanto Él es el soberano sobre todo lo creado. David ya lo expresó o oró así en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice allí David, tuyo o tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo, decía David. Y dice el 12, de ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Dios es el soberano de su reino universal. Pero ese reino, aunque no sea visible, como hemos dicho, ya existe, ya está. Lo sentimos, es evidente. Por lo tanto, podemos decir, oye, no hace falta pedir y orar para que venga, porque es un reino eterno. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué reino estamos pidiendo que venga? ¿Qué reino es ese que estamos pidiendo que venga? Cuando el Señor ora, y el Señor nos enseña que oremos pidiendo que venga su reino, que venga tu reino, en realidad estamos pidiendo que Dios manifieste ese reino formado por sus súbditos, es decir, el reino formado por sus redimidos, el reino formado por todos aquellos que a lo largo de la historia han sido salvos, todos aquellos que son salvos, y fijaros, todos aquellos que serán salvos por su gracia. Cuando oramos venga tu reino, le estamos diciendo, le estamos pidiendo al Señor con fuerza que
casi con imperativo, como hace el Señor Jesucristo, le estamos pidiendo que siga salvando personas. Le estamos pidiendo al Señor que toque corazones para que se arrepientan de su pecado. Y así pasen de ser súbditos del reino de Dios. Pasen del reino de las tinieblas al reino de Dios. Precioso venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, estamos también obedeciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta. Primera Timoteo 2, versículo 1. Dice allí Pablo a Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres. Y dice el versículo 3 de ese mismo capítulo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere, o el cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Venga tu reino, Señor, sigue salvando. Sigue salvando, por favor, Señor. El reino de Dios abarca todo lo creado. El reino de Dios abarca a todo aquel que se convierte en su Hijo por medio de la fe en Jesucristo. Y hemos dicho que el reino de Dios tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro. Un futuro para los que han de creer y ser salvos, como estamos diciendo. Por eso oramos, venga tu reino. Pero fijaos, también hay un futuro físico. Va a haber un futuro palpable. Un futuro por el cual oramos y deseamos que venga su reino. Ese reino que oramos, ese reino que pedimos con fuerza y con deseo, que queremos que venga y que se proclame, es el reino terrenal. Ese reino que durante 1000 años el Señor va a establecer junto a sus redimidos después del terrible tiempo de la tribulación. Y está descrito en Apocalipsis 20. El Señor sabía lo que oraba. Dejadme que lo lea, son 6 versículos, pero lo vamos a leer. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice allí Juan que vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo o por un poco de tiempo. Dice el versículo 4: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su manto. Eso es durante la tribulación. Y dice: y volvieron a la vida, y fijaros, y reinaron con Cristo por 1000 años. 1000 años. Los demás muertos no volverán a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y de nuevo, mi hermano, nosotros estamos aquí. Reinarán con Él por 1000 años. Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Así que orar, venga tu reino. Fijaros, es pedirle al Dios Todopoderoso, es pedirle al Rey Soberano que siga salvando personas. Es decirle que siga haciendo crecer en santidad a los creyentes como nosotros. Y sobre todo, es pedirle a Dios que su Hijo Jesucristo vuelva, y vuelva en gloria, vuelva por su iglesia, y vuelva a reinar por 1000 años aquí en la tierra, y a reinar eternamente por toda la eternidad en los cielos y en la tierra. Hermanos, que venga su reino. Perdonad la emoción.
Y Jesús nos muestra en su oración modelo que Dios es el Rey soberano, que viene y que volverá a reinar. Pero también nos muestra a Dios como ese Dios supremo, supremo que controla todo. Dice la segunda parte del versículo 2, o la última parte del versículo 2, en vuestra Biblia de la Reina Valera: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que a la frase de venga tu reino, fijaros, el Señor le añade o la completa con hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que el Señor está enseñando por esta frase es que el deseo y la oración del creyente debe ser que la voluntad de Dios se cumpla en todo momento, y que se cumpla tanto en el cielo como evidentemente también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? En toda situación, en cada momento, en todo. Desear esto, desear que se haga su voluntad en toda situación, fijaros, en la muestra de un corazón que ora buscando la gloria de Dios en todo momento. Orar pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla es una expresión de adoración, es una expresión de sujeción a Dios, es una expresión de dependencia de Dios y también de reverencia a Dios. Y Jesús enseña a orar pidiendo que hágase tu voluntad. Y precisamente Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo perfecto de esa adoración, de esa sujeción, de esa reverencia y de esa dependencia completa a la voluntad de Dios Padre. Y déjame beber agua. Acordaros de una escena que todos conocemos. El huerto de Getsemaní. ¿Qué pasa allí? El Señor está llorando. ¿Os acordáis? Está llorando cuando quedaba poco tiempo para ir al Calvario. Y lo veíamos también hace una semana. Él sabía todo lo que tenía que sufrir allí en el Calvario. Él sabía que iba a cargar por nuestro pecado. Y eso era muy doloroso. El Hijo Eterno tenía también que doloroso y temporalmente separarse del Padre para poder morir en aquella cruz. Eso estaba pasando en Getsemaní. Y con todo eso encima, imaginaros lo que había en la cabeza del Señor. El Señor Jesús ora al Padre, Mateo 26, vamos a leerlo. Y dejad vuestro dedo, Mateo 26 un rato. Mateo 26, 36 al 39 dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, sabía lo que le venía, y entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Señor, que no tenga que pasar, oh Padre, que no tenga que pasar por todo ese sufrimiento que sé que me viene, por toda esa injusticia que voy a tener que pasar. Señor, oh Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Ahora viene esa palabra tan especial que tantas veces decimos: qué preciosos son los pero en la palabra del Señor. Pero, dice el Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Jesús reconoce que Dios tiene un propósito eterno para todas las cosas. Un propósito determinado, incluso desde antes de que el mundo existiese. El plan de Dios es así. El apóstol Pablo de nuevo lo deja muy claro en su carta a los Efesios. En Efesios 1:11 dice que en él, en Cristo, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito
y aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios tiene un propósito y su voluntad se va a cumplir. Ahora entonces, fijaros, y antes de que alguien se lo pregunte, yo también me lo preguntaba, si la voluntad de Dios se va a cumplir siempre, si todo está predestinado según el propósito supremo de Dios, que lo es, claro, puedes preguntarte, ¿por qué o para qué oramos? ¿No? También puedes preguntarte, ¿y qué pasa cuando la voluntad de Dios es contraria a lo que queremos o es contraria a lo que pensamos que es lo mejor según nosotros? Señor, sana a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Y no lo sana. Bueno, volvamos a Getsemaní. Perdóname. Volvamos a Getsemaní. ¿Acaso el Señor, a Jesús, le ocurrió lo que era lo mejor, según nosotros? Pase de mí esta copa, ¿no? ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Murió crucificado, la peor muerte. Sufrió sobre sí toda la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Sabéis lo que es sufrir toda la ira de Dios? No tenemos ni idea de lo que es eso, ese sufrimiento. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, dijo el Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hágase tu voluntad. ¿Y cómo respondió el Padre a la oración de su Hijo? Padre, pase de mí esta copa. Perdonadme la irreverencia, pero quizá Dios Padre podía haber hecho lo mismo que hizo con Abraham y con Isaac, ¿no? ¿Acordáis lo que hizo? En el último momento proveyó un cordero. Y el Señor o Dios podía verse en ese momento con todo su poder inmenso, incontable, haber sacado de la chistera el mayor cordero perfecto y haberlo sacrificado en vez de a su hijo. Podría haber enviado millones y millones de corderos perfectos, pero Jesús pasó la copa. Dios hizo que se cumpliera su voluntad suprema. Su hijo pasó la copa. Pero fijaros, el Dios Supremo fortaleció a su Hijo. Y lo fortaleció para que pudiese pasar esa prueba y esa copa. Y no solo eso. Fijaros, él llegó al punto de decir, consumado es. Se cumplió su voluntad. Consumado es. Pero el Señor el tercer día lo resucitó. Y luego lo exaltó y ascendió y ahora lo tiene sentado a su diestra en el trono de su reino, de ese reino que estamos pidiendo con todas nuestras fuerzas que venga y que venga pronto. Se cumplió su voluntad, pero no lo dejó solo. No lo dejó solo. Le dio la fuerza suficiente para pasar esa copa, por muy dura que era. Hágase tu voluntad. Hermanos, podemos confiar en hágase tu voluntad, porque el Señor no nos va a hacer pasar más de lo que podamos, por muy difícil que sea. Y yo sé que algunos aquí habéis pasado cosas terribles. Ahora sigamos en Getsemaní. El Señor Jesús le ha pedido al Padre que pase esa copa de dolor y sufrimiento. Pero como digo, la prioridad de Jesús fue la voluntad del Padre. Pero ¿qué pasó con los discípulos que allí le acompañaban?
Y ese es el ejemplo para nosotros. Sigamos leyendo Mateo 26, 40, hasta el 45. Dice que vino entonces a los discípulos, después de decir a su voluntad. ¿Y cómo lo halló? Estaban allí orando, de rodillas. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, a Gran Pedro, ese de la espada, con que no pudiste velar una hora conmigo, ni siquiera una hora. Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo lo mismo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y lo halló, si ahora estaba orando. No, otra vez lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolo de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras, hágase tu voluntad. Y entonces vino los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Ese soy yo. Bueno, pues no veis que me quedo dormido la mitad de los días. Jesús oró que se cumpliera la voluntad del Padre. Una voluntad que era dolorosa. Una voluntad que humanamente era insoportable. Y la respuesta del Padre fue fortalecer a su Hijo para que pudiese pasar esa copa. Ahora los discípulos ni siquiera oraron, se quedaron dormidos. Aquí tenéis el ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos, con los discípulos? Cuando llegó la dificultad y la prueba, y ni siquiera era una copa, era un pequeño chupito que no me la broma, lo que ellos tenían. Mirad, no hace falta que nos vayamos muy lejos de la escena de Getsemaní, el mismo capítulo 26 de Mateo. Sabéis que el Señor era allí traicionado, arrestado. ¿Y cómo reaccionaron esos discípulos que se habían quedado dormidos en vez de orar? Mateo 26, 56. Dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Le abandonaron y huyeron. Hasta el valiente Pedro, que sacó la espada para defenderlo, cuando llegó la hora de la verdad, lo negó hasta 3 veces. Mateo 26, 75, el mismo capítulo, no hay que irse muy lejos. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, oremos, hágase tu voluntad. A lo mejor tendremos que llorar menos de lo que lloró Pedro. Cuando oramos, hágase tu voluntad. Hermanos, estamos alineando nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Orar, hágase tu voluntad, es decir, que aunque la voluntad de Dios no sea lo que a mí me gusta, no sea lo que parece que sea lo mejor o que esté bien, en realidad estoy confiando en que es lo mejor y que confío en que Dios me va a fortalecer para soportar lo que tenga que venir. Orar, hágase tu voluntad, es depender del Dios soberano y supremo. Y los apóstoles no oraron, no buscaron, no aceptaron sujetarse a la voluntad de Dios. Y cuando vino la prueba, como nos va a venir a nosotros, ¿qué hicieron ellos? Huyeron, abandonaron, negaron a Jesús. Ahora Jesús oró al Padre Supremo y le dijo, hágase tu voluntad. Como hemos dicho, cuando llegó el momento de la cruz, Él pudo pasar esa copa.
Y pudo pasar esa copa porque Dios fue fiel a su voluntad soberana y lo fortaleció para ello, para que pudiese decir también consumado es. La oración que Jesús enseña, por tanto, es una oración que vemos que se centra en Dios. Es una oración que reconoce que Dios es soberano y supremo. Es una oración que honra a Dios, porque desea esa oración que el reino de Dios avance, que el reino de Dios venga pronto. Es una oración que honra a Dios porque desea que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, se cumpla su soberana y su buena voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque podemos venir a ti, Señor, con la certeza, con la seguridad de que tú eres el Rey soberano y el Rey supremo sobre todas las cosas en este mundo. Y gracias a Dios porque también eres el Rey soberano sobre nuestras vidas, Señor. Señor, y te rogamos que, aunque haya cosas que nos cueste trabajo entender y soportar, Señor, tú nos fortaleces y nos cuides, como sabemos que hasta ahora lo has hecho. Señor, que venga tu reino. Señor, que todos los que tengan que ser salvos lo sean. Y te rogamos que tú vengas a establecer tu reino aquí, un reino de paz, un reino de justicia, un reino en el que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Un reino en el que podamos adorarte por todo lo que tú eres y haces, Señor. Señor, y gracias porque tu voluntad es perfecta. Señor, ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad, a depender de tu voluntad, a vivir bajo tu gracia. Señor, esto te pedimos